En nombre del CIAM, Centro de Investigación, Hábitat y Municipio, que es una unidad de la FADU abocado al estudio de los problemas socioterritoriales de nuestro país, les presento el siguiente material. El mismo tiene por objetivo conocer las propuestas urbanísticas de las principales fuerzas políticas que se postulan para gobernar la ciudad de Buenos Aires. El trabajo lo estructuramos en 3 ejes temáticos que nos parecieron los más significativos. El primero está vinculado con la producción del hábitat. El segundo tiene como objetivo indagar las propuestas vinculadas al manejo de los inmuebles públicos, y el tercero está vinculado a la visualización del modelo de ciudad y las políticas que se adoptarían para llegar a ese modelo de ciudad. Por fuera de estos 3 ejes, les propusimos a los candidatos que nos formulen aquellas medidas que consideran prioritarias en caso de asumir el gobierno de la ciudad. Convocamos a las fuerzas más representativas, y de las fuerzas que obtuvimos respuestas son estas 3 que se presentan a continuación. Soy Patricio del Corro, 2 veces diputado de la Ciudad de Buenos Aires, soy militante del Partido de Trabajadores Socialistas, parte del Frente Izquierda. Soy Paula Penaca, soy legisladora porteña, este es mi segundo mandato y ahora soy precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Hace 6 años soy la vicepresidenta de la Comisión de Vivienda de la legislatura y presido la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana. Bueno, soy Juan Maquieira, presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. En la última década se implementaron diversas políticas de renovación urbana, tales como los distritos económicos, tecnológico, audiovisual, de las artes, de diseño, del deporte y joven. También el Parque Olímpico y el proyecto Donado Holberg en la traza de la ex AU3, entre otros. Estas intervenciones tuvieron como propósito valorizar las áreas más desfavorecidas de la ciudad, especialmente las de la zona sur. Este tipo de desarrollo urbano podría tener un efecto de expulsión de los sectores sociales de menores recursos que habitan en esas zonas, de no mediar políticas públicas que lo impidan. Por otro lado, estos mecanismos se ponen en marcha generalmente sin previa consulta a la población y suelen asumir un modelo de ciudad que no necesariamente responde a las necesidades y deseos de muchos de sus habitantes. A esto se agrega, además, que parecen no respetar el patrimonio cultural y los aspectos simbólicos de algunos barrios. ¿Cuáles son las estrategias que se propone desde su espacio político para dar soluciones al respecto? En la Ciudad de Buenos Aires ha habido en los últimos años, en los últimos 12 años, muchas medidas de organizar el desarrollo urbano, por ejemplo, a través de lo que este gobierno llamó los distritos, ¿no? La agrupación de determinados sectores de la ciudad por áreas temáticas, por industrias que se desarrollaron, el polo audiovisual, el polo tecnológico. En sí mismo, eso no está mal, digamos, ¿no? Podría ser una forma de pensar el desarrollo urbano y de organizar el desarrollo urbano de una ciudad. Lo que nosotros vemos es que mal aplicada la política de los distritos ha generado estos procesos que venimos viendo en la Ciudad de Buenos Aires y en muchas grandes ciudades de gentrificación. Cualquier acción que el Estado lleve adelante valorizando el precio del suelo, agregándole valor en términos de agregar servicios públicos, de lo que fuera, ¿no? De infraestructura, de transporte, de lo que sea, o generando que nuevos actores sociales que antes no habitaban esa zona por tener exenciones impositivas, que es el caso de los distritos, o por otros beneficios, se sumen a esas zonas. Si no hay una política de contrapeso de eso, eso genera expulsión, porque se encarece la vida en esa zona, ¿no? Se encarece la vida y empiezan a subir los precios hasta de los alimentos. Quizás el lugar por excelencia donde esto pasa es en el Distrito de las Artes, en La Boca. Yo además soy de La Boca, vivo en La Boca y esto se ve muy claro en La Boca, en la zona de Barracas, en la zona de Caminito, o por el desarrollo del turismo. Digo, todas cosas que están bien que sucedan en una ciudad, digamos, ¿no? El tema es que tienen que estar en armonía con la capacidad de contener a la población, de que la gente ese derecho a vivir en la ciudad lo pueda cumplir. Lo mismo pasa a veces con el avance de la urbanización de las villas, digamos, ¿no? Si la urbanización de las villas, como es el caso, por ejemplo, de Lugano, se plantea vinculado con una gran obra, como ha sido la construcción de la Villa Olímpica, en un inicio, con el planteo de la Villa Olímpica, había un relato que decía, bueno,
construimos la Villa Olímpica porque están los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero después estas viviendas van a servir para el proceso de urbanización de la Villa 20. Bueno, lo cierto es que si eso realmente no sucede, si no hay un acompañamiento del Estado, si no hay un esfuerzo en que esa población se arraigue, la Villa Olímpica termina siendo adjudicada a través de crédito SUBA a los que no tienen acceso sin duda porque no pueden cumplir los requisitos, los pobladores de la Villa 20, bueno, allí termina instalándose otra población, eso también puede generar un encarecimiento de la zona y por lo tanto la expulsión. Por eso nos parece que el desarrollo urbano tiene que ser pensado en términos igualitarios y de intentar que realmente haya una integración de la población en su conjunto en la ciudad de Buenos Aires. Muchas veces ese desarrollo urbano se lleva puesta la identidad barrial, el lugar donde uno eligió vivir, ¿no? Uno llegó a un barrio quizás hace muchos años y eligió vivir en ese barrio porque tenía casas bajas o porque tenía muchos espacios verdes o porque tenía un determinado tránsito de vehículos que le generaba a uno determinada tranquilidad o porque estaba lejos de una zona comercial, por lo que fuera, digamos, ¿no? Entonces los usos que se definen en la ciudad tienen que respetar también esa identidad barrial, ¿no? que está constituida por la población que habita en esos barrios y que quiere poder opinar de cómo se construye su ciudad, la ciudad en la que vive y la que aporta a mantener todos los días pagando los impuestos. Entonces lo que creemos es que esta ciudad termina siendo excluyente, ¿no? Y que tiene que ver con eso, tiene que ver con qué políticas de desarrollo urbano se definen desde el Poder Ejecutivo. Entonces, un Poder Ejecutivo, un gobierno que define un código urbano que favorece una vez más a los grandes emprendedores inmobiliarios, que aumenta la capacidad constructiva, que plantea la densificación de la ciudad. Yo lo escuché decir a Larreta que en esta ciudad tenían que vivir 5 millones de habitantes. Yo le pregunto a los 3 que vivimos si a alguno le parece que es una alternativa que vengan 2 millones más a vivir, ¿no? Digo, eso me parece que es algo que no debería suceder. Los servicios públicos están colapsados. Vos vas a Caballito, vas a algunos barrios que tienen mucha densidad poblacional, las cloacas no sirven más, el soporte eléctrico no sirve más. Entonces digo, eso tiene que ser parte de lo que se tenga en cuenta, ¿no? Para pensar el crecimiento de una ciudad como la nuestra. La gran mayoría de las zonas urbanas, de los grandes centros urbanos a nivel mundial, se ve una tendencia muy fuerte a la gentrificación o a la elitización, que está empujada por la misma dinámica del capitalismo. O sea, si uno toma la tierra y la vivienda como una mercancía, la necesidad de sacar los máximos recursos de ese bien, que aparte es limitado, especialmente en las ciudades, hace que los grandes capitales ejerzan una presión muy grande sobre los terrenos y la vivienda, lo cual hace que suban los precios de las mismas, lo cual expulsa a las poblaciones originarias de la ciudad hacia las periferias y va concentrando la propiedad en unas pocas manos. La ciudad de Buenos Aires no está exenta de este problema, si bien, si quieren, es un poco más lento que en algunas grandes ciudades de Europa especialmente. Esto es lo que está pasando. Si uno piensa, por ejemplo, que la ciudad de Buenos Aires desde el 47 tiene la misma población que hoy en día y uno ve a su alrededor todos los edificios que se construyeron, bueno, una pregunta racional sería estos booms inmobiliarios, especialmente en las últimas décadas, ¿a quién ha favorecido? Y sin embargo, no solo vive la misma cantidad de gente, sino que hay más viviendas desocupadas, que eso es lo que explica hacia dónde se construye, menos personas tienen acceso a su vivienda propia, ha bajado incluso en las últimas 2 décadas y cada vez, digamos, es más difícil en cantidad de salarios poder acceder a un trabajador a la vivienda. Por ejemplo, no podríamos pensar que se va a evitar la gentrificación en una ciudad si no se piensa en una regulación de la venta o no de terrenos, y en este sentido, si el Estado va a ser una agencia inmobiliaria de los grandes capitales, porque, como incluso me ha pasado particularmente, si uno tiene un vecino que vive en una zona que no está muy desarrollada y se desarrolla, como por ejemplo en mi caso fue en Parque Patricios, bueno, la población que vivía ahí, al poder tener menos plata para pagar los servicios, las expensas y ver que su propiedad elevó su nivel, bueno, es obvio que va a optar por una presión mayor o no a vender. En el caso de los procesos de urbanización que tienen un riesgo de gentrificación, nosotros hemos instaurado la medida del derecho de preferencia, o sea, durante los primeros 5 años después de la mudanza a la vivienda nueva, si una familia del barrio popular, de lo que hoy se conoce como la villa, quiere vender su vivienda,
tiene primero el derecho a comprarla el Instituto de Vivienda, de manera tal de que si identificáramos que mucha gente de afuera de los barrios de alto poder adquisitivo quiere comprar las viviendas, nosotros podemos detener ese proceso de gentrificación. Eso se aplica en todos los barrios populares donde estamos avanzando con las urbanizaciones. Además, como el Instituto de Vivienda se queda con una hipoteca, también tiene opinión sobre quién compra o no ese departamento. En el caso del desarrollo del sur, sobre todo de la Comuna 8 y del barrio Olímpico, creo que estamos todavía lejos de un proceso de gentrificación porque la cantidad de espacio que hay para crecer en la Comuna 8 es mucho más amplio que en el resto de la ciudad. Tanto el barrio Olímpico como su entorno todavía tienen muchísimo espacio de crecimiento y creo que es saludable que continuemos con la línea que hemos desarrollado hasta ahora, que es desarrollar opciones de vivienda y de crédito orientado a la clase media. Todas las familias que están mudándose ahora al barrio Olímpico son familias de clase media y en general además tuvieron prioridad los residentes en la Comuna 8, con lo cual en ese sentido creo que hemos respetado mucho a los residentes del barrio y hemos promovido que sean ellos quienes se pueden mudar. Creo que hay comunas como la Comuna 4, en barrios como La Boca o Barracas, que sí tenemos que trabajar para evitar procesos de gentrificación, porque ahí sí donde el gobierno, por ejemplo, ha movido sus edificios y demás, ha habido un aumento del valor del metro cuadrado y creo que tenemos que trabajar distintos mecanismos para poder permitirle, sobre todo a los residentes, no tener que mudarse y poder seguir viviendo en el barrio donde están viviendo hoy.